La ingeniería civil es la materia encargada de las construcciones en nuestro entorno, tanto del diseño como la construcción y del mantenimiento. Y en este lunes de Todo Politécnico vamos a conocer cómo es que se forman las y los ingenieros de la ESIA Zacatenco. No se despeguen, vamos a comenzar. Tenemos el orgullo aquí en el Instituto Politécnico Nacional de decir que tenemos una de las escuelas que, por cierto, tiene más de 100 años de haber formado a generaciones y generaciones de las y los ingenieros que literalmente han construido este país. A ver, cuéntanos primero, yo creo, un poquito de la historia de la ESI. La escuela se fundó el 22 de marzo de 1922. El fundador es el ingeniero Manuel de Anda y Barreda y se llamó Escuela Técnica de Constructores. En 1932 cambia su nombre a la Escuela Superior de Construcción. En 1936 el general Lázaro Cárdenas funda el Instituto Politécnico Nacional y nuestra escuela es fundadora de la misma. Y el nombre de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura se conformó desde 1937. Y aquí en la ESIA Zacatenco, como ya nos comentó Sergio, solamente se forman ingenieras e ingenieros civiles. Pero ¿hay algún tipo de especialidad dentro de la ingeniería o todos son como ingenieros generales? ¿Cómo ves? Así, lo que nosotros hacemos es formar a nuestro ingeniero civil de manera general. Sin embargo, cuando se van a titular, tenemos incluida en el plan de estudios la línea curricular de titulación, en donde tenemos 7 áreas importantes: estructuras, hidráulica, ingeniería sanitaria, vías terrestres, sistemas, geotecnia y construcción. ¿Sí? De ahí el alumno en el 9º semestre y en el 10º toma la optativa 1, la optativa 2 y la optativa 3. Si aprueba con 8 y tiene el 90% de asistencia y cumple con su proyecto de línea curricular, o también le llamamos así proyecto de titulación, se puede titular cumpliendo con todos los requisitos que se necesitan y que es tener el inglés y cumplir con toda su trayectoria escolar. Ahorita contamos con una matrícula de 7,100 alumnos, de los cuales tenemos el 45% de egresados por arriba de la media nacional, del 45 al 50% de egresados. Y eso nos da como resultado que, bueno, se están haciendo bien las cosas. Vaya, podemos decir que más de 7,000 alumnas y alumnos es un número bastante considerable. Y de toda esta población, ¿qué porcentaje son mujeres? Porque siento que existía anteriormente como el mito de que nada más los hombres estudiaban ingeniería, pero no, en la actualidad no, ¿no? No, yo creo que ese mito ya se rompió porque en la actualidad tenemos el 30% de población de alumnas, son 7,100 alumnos, más de 2,000 alumnas tenemos en la escuela y la verdad, con mucho orgullo lo expreso, en el ámbito profesional se desarrollan de una manera sobresaliente. Pensando en la formación continua que tienen las y los ingenieros, ¿hay algún tipo de maestrías o posgrados de investigación que se haga aquí dentro de la ESIA? Tenemos una maestría en ingeniería civil con 5 áreas disciplinarias: geotecnia, estructuras, planeación territorial, ambiental e hidráulica. Es una maestría en ingeniería civil con una especialidad sí bien definida. Y algo que me parece sumamente interesante de la ESIA Zacatenco es que la formación tiene una carga teórica importante, pero también práctica. No por nada los laboratorios son parte esencial de la formación de las y los ingenieros. Por supuesto, nosotros estamos divididos en áreas de conocimiento: una formación básica, ciencias de la ingeniería y por supuesto ingeniería aplicada, sin dejar de lado la formación institucional. Pero yo quisiera preguntarte, Sergio, tú eres egresado de aquí de la ESIA. Sí, por supuesto, soy generación 81-86. Orgullosamente politécnico. ¿Qué es lo que consideras tú desde tu experiencia personal y también como ingeniero desempeñándote en el campo profesional que le da ese prestigio a los ingenieros de aquí del Poli? Bueno, yo creo que es muy importante expresar que el Instituto Politécnico Nacional está a la vanguardia de la formación tecnológica en México y las ingenierías, en este caso la ingeniería civil, pues siempre ha procurado que tenga una formación integral nuestros estudiantes, una formación académica y una formación técnica de primera calidad. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes por visitarnos.
Estamos en el Laboratorio de Ingeniería Hidráulica, que es una especialidad dentro de la ingeniería civil, y nos acompaña el ingeniero Jaime Roberto. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Muchas gracias por acompañarnos aquí. ¿Qué es lo que se hace en este laboratorio? Básicamente se manejan dos vertientes, ¿verdad? La parte académica y la de la investigación. En la parte académica los alumnos vienen y participan en experimentos y pruebas con estructuras para que aprendan después cómo se aplica esto en la ingeniería. Y en la parte de investigación probamos estructuras e incluso hacemos trabajo externo. Hemos probado varias estructuras de puertos, digamos, aquí en el laboratorio. Tenemos aquí detrás de nosotros un tanque de agua que es extraordinario. ¿Qué es lo que hacen con él, profe? En este tanque lo que hacemos es reproducir oleaje a través de un generador hidráulico controlado por computadora, donde nosotros le podemos dar las características del oleaje que queremos que reproduzca, y ya el generador la reproduce, y después podemos reproducir aquí los fenómenos de interacción de las estructuras, ¿verdad? Para poder generar zonas abrigadas donde las embarcaciones puedan hacer sus operaciones de carga y descarga. Como por ejemplo en este momento que vemos una estructura como de piedra, ¿qué es lo que están probando ahí? La estructura aquí lo que estamos probando es la ubicación en donde se debe desplantar para que pueda proteger lo que sería un muelle donde está atracada la embarcación. Estos barcos no permiten una condición que se denomina agitación. Debe tener alturas de ola muy pequeñas para que pueda cargar y descargar los productos que va a llevar. Aquí las estructuras más o menos la escala es reducida, es 1.80. Y entonces ya lo reproducimos en ese tamaño todo, que sería algo similar a una maqueta, podríamos decir. Hemos hecho algunos estudios últimamente, se hizo un estudio para Salina Cruz, Oaxaca. Aquí se probó el puerto. Hicimos todas las pruebas, ¿verdad? Se logró determinar la posición adecuada de los rompeolas. Y nos damos cuenta de la importancia que tienen estas estructuras en la vida de las costas. ¿Y qué es lo que tenemos dentro del tanque que se ve como una estructura más grande? Es un dispositivo, ¿verdad?, que desarrollan unos inventores mexicanos autodidactas, no son ingenieros, para generar electricidad con el oleaje. Y está en fases de prueba actualmente para ver cuánta electricidad puede producir y en qué condiciones, a qué profundidad y en qué zonas de la costa lo podríamos aplicar. Se construye especialmente para el laboratorio, está hecho a una escala 1:20, o sea, reducido 20 veces su tamaño real. Y en la parte superior se puede apreciar cómo prenden unos diodos LED que nos indican que sí está generando electricidad. Esa fase todavía nos falta probarla para ver qué cantidad de electricidad va a producir. Y a la par también se están haciendo tesis de maestría con los resultados de estos dispositivos. Bueno, pues muchísimas gracias, profe, y mucha suerte con todos estos experimentos. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos. Ángel es ingeniero civil egresado de aquí de la ESIA y tiene un proyecto que ya se llevó a cabo. Es una de las mayores atracciones que tiene Oaxaca ahorita mismo. ¿De qué se trata tu proyecto, Ángel? Sí, buenas tardes. El proyecto se trata del Mirador de Ixtlán. Es el proyecto del mirador envolado más largo de Latinoamérica con 18 metros de longitud. Estamos hablando de que este proyecto está pensado en impulsar la economía de toda la región de la zona norte del estado de Oaxaca. Entonces este proyecto lo llevamos a cabo desde el 2021 hasta el 2022 y pues es un proyecto que se diseñó y se trabajó con egresados de aquí del Politécnico Nacional. Orgullosamente de aquí de la ESIA. Y cuéntame qué implicó la construcción de este proyecto, porque una cosa es que lo visualizaran, por supuesto ya sabemos que aquí en la ESIA ponen a prueba las estructuras primero de manera a escala, pero ¿qué implicó que ya lo llevaran a la realidad? Bueno, pues es todo un proceso técnico y administrativo, ¿no? Primero, técnicamente, pues diseñar y proponer la solución ingenieril a este problema que es el mirador y luego proponer dicha solución constructivamente. Posteriormente, pues ver de dónde vamos a conseguir esos recursos para poder ejecutar la obra. Y una vez que ya se tiene el proyecto y la obra, los recursos, poder darle hacia adelante a la obra. Eso. Y descríbenos el mirador, ¿qué características tiene? Bueno, pues se trata de un mirador que está ubicado a más de 250 metros de altura, tiene un volado de 18 metros y se encuentra en el municipio de Ixtlán de Juárez. Pueden visitarlo, está a cargo de la comunidad, es un proyecto comunitario. Una de las características y el atractivo principal es el hecho de que el piso es completamente de cristal transparente. Bueno, le decimos cristal, pero en realidad es un plástico, es
un acrílico transparente de muy alta resistencia, entonces no hay problema en poder caminar en las alturas. Oye, y también creo que la forma propia del mirador es otra de las características particulares que posee, ¿no? Que es como un andador en realidad. Exactamente, tiene forma de herradura y permite dar un recorrido completo y continuo para que las personas puedan admirar desde casi 270 grados la visual que te ofrece el lugar. Que es una vista extraordinaria. Ángel, ¿y cuál fue el reto al construir este mirador? Yo creo que el reto más grande que tuvimos durante todo el proyecto fue realizar el montaje de la estructura, ¿no? El montaje de la estructura nos requirió llevar equipos, llevar grúas y llevar personal especializado con un trabajo de soldadura de más de 25 horas que se llevó en un lugar remoto, en un lugar sin acceso a energía eléctrica y pues varios días de trabajo para poder colocar la estructura en su lugar. Oye, pero entonces fueron bastantes complicaciones las que tuvieron que sortear para llevar a cabo esta obra, que ojalá tengan oportunidad de visitar el mirador para que vean lo bien hechas que están las cosas que se realizan por parte de las y los ingenieros de aquí del Instituto Politécnico Nacional. Así es, la escuela, específicamente la ESIA Zacatenco, forma a todos sus egresados para poder dar un enfoque técnico, sin embargo también un enfoque social a todas las obras que se ejecutan. Y eso es algo muy importante porque el ingeniero civil va de la mano directamente con las necesidades sociales que tiene la población mexicana. Y qué importante que hayas resaltado esta característica en los ingenieros civiles y su formación. Muchísimas gracias, Ángel. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar con ustedes. El Laboratorio de Estructuras es uno de los laboratorios más interesantes que podemos encontrar aquí en la ESIA Zacatenco porque se llevan a cabo muchas pruebas que, al menos para mí, son bastante impresionantes. ¿Cómo estás, Eric? Gracias por acompañarnos ante todo. Muchas gracias. Pues mira, aquí en el Laboratorio de Estructuras hacemos prácticas que son innovativas, empezando por eso, ¿no? Porque enseñamos al alumno a que tenga el proceso técnico experimental y así es como terminan de entender todos los conceptos teóricos. A ver, por ejemplo, ponnos algún ejemplo de las pruebas que se llevan a cabo. Ahorita estamos viendo que tienen un túnel y hay un espectacular a escala dentro de este túnel. Explícanos esta prueba. Bien, esa práctica es súper interesante porque lo que hacen los alumnos es construir un modelo, vamos a decirlo así, experimental, donde se coloca dentro del túnel y lo que hace es pasar, vamos a decirlo así, viento o tratar de simular el paso o el flujo del viento para que se vea la turbulencia o cómo es que se comporta con diferentes elementos estructurales. Entonces, lo interesante de ahí es ver el comportamiento. No estamos analizando cargas, no estamos analizando nada complejo, simplemente es comportamiento para que el alumno termine de comprender esa parte dinámica del viento. Oye, ¿y qué otra prueba se lleva a cabo en este laboratorio? Por ejemplo, aquí en el fondo tú tienes una viga de concreto donde lo que hacen los alumnos de sexto semestre es fallarla y decir, bueno, mira, lo que estás soportando de carga es 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. ¿Cuánto se deformó? Pues tanto. ¿Y cumple con lo que nosotros estábamos pensando que iba a resistir? Sí cumple, perfecto. El siguiente paso sería trazar una curva para decir, mira, estamos dentro de este comportamiento, es aceptable, así que está bien hecha la mezcla, está bien hecho el elemento. Entonces, de esa forma es como los alumnos comprenden que lo que se analiza, se diseña y se ejecuta experimentalmente. Oye, y solo por curiosidad, ¿cuánto es lo que debería resistir una viga promedio? Dependiendo del tipo de elemento pueden soportar hasta 2.3, 3 toneladas, entonces sí soportan bastante, dependiendo del material que se haya hecho y cómo lo hayan hecho. Ahí es cuando verifican, es que mi mezcla estuvo muy pobre, ¿no? O es que estuvo mal el método en cómo lo empecé a ensayar, o estuvo mal la forma en cómo le apliqué carga. Ahí es como se empieza a visualizar, pero normalmente andan arribita de las 2 toneladas. Yo creo que te diviertes muchísimo en este laboratorio, ¿verdad, Eric? Se nota. Efectivamente, sí. Les tengo que decir que es uno de los laboratorios más ocupados porque todo el tiempo estamos sacando nuevas cosas. Tratamos de enseñarles también el uso del software junto con la parte experimental y eso les gusta muchísimo porque termina de entenderse, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Eric. Te dejo porque se ve que tienen mucho trabajo. Definitivamente. Muchas gracias.
Ahora tenemos el placer de platicar con el maestro Magdaleno, que es una eminencia aquí en la ESIA Zacatenco. Tiene dando clase a todas las generaciones que actualmente practican la ingeniería civil en nuestro país. Magdaleno, muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en De Todo. Nos va a explicar el modelo que tenemos aquí atrás de nosotros. ¿Qué es lo que podemos ver en este modelo? Bueno, mire, antes que nada hay varios cursos donde nosotros enseñamos el diseño sísmico de las estructuras. Tenemos como 4 cursos y hay uno muy importante que se llama ingeniería sísmica. En ingeniería sísmica se tratan los problemas dinámicos de la estructura. Entonces, este modelito me está indicando que si yo le pongo movimientos en la base de la estructura, va a tener diferentes comportamientos que le llamamos modos o formas de vibración. No, se ve ahí, por ejemplo, en forma de física, los diferentes pesos que tenemos y cómo se está moviendo la estructura. Eso se debe a la carga. La carga puede ser inclusive también de viento, pero en este caso el modelo solamente está indicando la base, un movimiento en la base de la estructura, como son en el caso de los temblores, un movimiento lateral, lo que está sufriendo la estructura. Y ahí pueden ver los muchachos, los jóvenes, cómo se está moviendo la estructura, ¿no? Hay una ecuación que gobierna ese movimiento, que le llamamos la ecuación de movimiento, donde interviene la masa, la rigidez de la estructura y también efectos que tenga de amortiguamiento a la estructura. Todo eso lo ven en este curso y los métodos de análisis sobre todo. El curso tiene una práctica y esta práctica consiste en traer a los muchachos acá para que vean las frecuencias de vibración que se presentan, así como los periodos. Y de manera ideal, digamos, ¿cómo debería comportarse una estructura ante este movimiento? Ante ese movimiento, los desplazamientos, lo que nos interesa son los desplazamientos, pero podemos determinar también la velocidad y la aceleración que tienen los diferentes niveles de la estructura, ¿no? Entonces lo que les interesa a ellos, porque lo ven en la teoría, ven los métodos y allí observan cómo se desplaza la estructura y a esas configuraciones que tenemos podemos a partir de eso también determinar las velocidades y las aceleraciones. Por ahí en algún momento escuché una frase que decía que si realmente quieren cambiar el mundo, vuélvanse ingenieras e ingenieros. Muchísimas gracias, profe. Cómo no, para servirles a ustedes. En el laboratorio de mecánica de suelos y rocas suceden cosas también muy interesantes porque las y los alumnos ponen a prueba no solo sus conocimientos, sino yo creo que también despiertan el interés por lo que nos sostiene, que a veces damos por hecho que todo el suelo es igual, pero la verdad es que las y los ingenieros saben que no es así. Entonces, Miguel nos acompaña para explicarnos un poco qué es lo que sucede en este laboratorio. Hola Ale, buenas tardes, bienvenidos al Laboratorio de Mecánica de Rocas de la ESIA Zacatenco. Mira, en este laboratorio podemos determinar las propiedades índice, mecánicas y dinámicas de los suelos y de las rocas. Lo que tenemos ahorita como ejemplo para ejemplificarte qué es lo que hace este laboratorio es una prueba triaxial. Esta prueba triaxial me permite conocer la resistencia del suelo ante parámetros estáticos y dinámicos. Dinámicos podemos hablar de los sismos. Tenemos otro problema en la ciudad que son los asentamientos muy importantes que hay en la ciudad y tenemos otra serie de pruebas para también tener esos parámetros de deformabilidad. En esta prueba podemos obtener una muestra ya sea a 1 metro, a 10, a 30, 40, 50 metros con un equipo de perforación adecuado, con un instrumento adecuado, que sería en este caso un tubo Shelby, para obtener una muestra y de esta manera poder labrarla y obtener una muestra representativa para que podamos aplicarle una carga a diferentes presiones de confinamiento y podamos obtener esos parámetros de resistencia con el cual se diseña la capacidad de carga de toda estructura de cimentación. Y en términos prácticos, ¿cómo podríamos traducir este conocimiento? ¿Para qué sirve? Muy bien, podemos explicarlo. En el caso de los primeros cursos de mecánica de suelos que se ven, analizamos el diseño de toda cimentación, ya sea somera
o profunda. Hacemos el análisis de cimentaciones superficiales como zapatas aisladas, zapatas corridas, cajones de cimentación, que al recibir una carga analizamos su comportamiento, te comento, en estado estático y sísmico, y si no soporta esa condición que prevé el reglamento de construcciones, optamos por una cimentación profunda en la que vamos combinando todo ello a partir de los datos que obtenemos en el laboratorio de suelos. En otro lado, también el suelo puede ser un material de construcción y tú puedes ver todas las vialidades que se construyen en la Ciudad de México. Todos estos materiales también requieren una serie de pruebas de laboratorio para ser analizadas y ser diseñadas. Y dependiendo del trabajo que se vaya a realizar, esta prueba es muy importante. Si voy a hacer una excavación, también requiero esos parámetros para el análisis de estabilidad. Son muy importantes para el diseño de toda obra civil. Muchísimas gracias, Miguel. Mucho gusto, mi estimada Ale. Es un placer. Nos encontramos en el laboratorio de resistencia de materiales con el ingeniero Antonio, que nos va a explicar lo que sucede en este laboratorio. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos en De Todo. Cuéntenos todo acerca del laboratorio de resistencia de materiales. Bien, en este laboratorio hacemos varias pruebas, no solamente la de resistencia a la tensión del acero de refuerzo. Se hace también de resistencia a la compresión del concreto y de otros materiales como madera, plástico y otros materiales naturales y artificiales. Igual para la resistencia a la tensión. Y bueno, hacemos también pruebas de compactación de materiales de terracerías para saber cuál es su máximo porcentaje de compactación y con qué cantidad de agua se alcanza. Es así a grandes rasgos lo que se hace en este laboratorio. Lo que vamos a ver de los materiales que se enseñan va a ser la prueba de la tensión de una varilla. En este caso es de media pulgada. Y vamos a llevarla hasta que truene o hasta que se reviente, que en los términos técnicos se llama hasta que falle. Ustedes pueden ver en esta máquina azul tiene unas especies, bueno, unas partes negras, ahí se colocan la varilla en dos extremos, bueno, en sus dos extremos se llaman mordazas. Eso lo va a sujetar para que cuando se estire no se resbale. Entonces, la máquina va a estar, la parte de abajo se va a estar moviendo hacia abajo va a estar jalándose, esta queda fija y esto va a hacer que la varilla se reviente. ¿Y qué es lo que nos permite determinar esta prueba? Cuánta fuerza, es decir, cuánto peso aguanta esa varilla antes de romperse. Y con eso podemos saber si la podemos utilizar o no en las obras de construcción de puentes, carreteras, edificios. Por ejemplo, si lo pusiéramos a prueba en un puente, ¿cómo sería? Bueno, la carga que soporta esta varilla, ya podemos saber, por ejemplo, en esa maqueta que tenemos allá de puente, si esos cablecitos que vemos allí representan unos cables más gruesos de acero. Entonces, se hace esta prueba para saber si van a soportar el peso, primero de la propia estructura, o como se le denomina, peso propio de la estructura, más el peso de los vehículos que van a circular por él. Y entonces con esa prueba sabemos si aguanta o no aguanta para poderlo utilizar en ese tipo de obras. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ustedes por visitarnos, ¿no? Aquí estamos a la orden, cuando gusten. Por hoy nos despedimos, pero recuerden que pueden seguir a De Todo en redes sociales y escucharnos en Radio IPN en el 95.7 de FM. Hasta la próxima.